Mi nombre es Rachel, y he estado casada por 8 años. Cuando conocí a mi esposo, Josh, pensé que había encontrado a mi pareja ideal. Era cariñoso, amable y siempre me apoyaba. Éramos la pareja que los demás admiraban, la que todos envidiaban. Pero con el tiempo, algo cambió. Ya no sentía la chispa que una vez definió nuestra relación. Josh era un hombre de costumbres, y nuestra vida se había vuelto predecible. Los besos matutinos se habían convertido en meras formalidades. Las cenas se habían vuelto rituales silenciosos frente al televisor. Siempre supe que el matrimonio requería esfuerzo. Pero esta estabilidad había comenzado a asfixiarme. Mi trabajo en una agencia de publicidad se convirtió en mi refugio. Era emocionante. Plazos ajustados. Tormentas de ideas creativas. Nuevas conexiones. En la oficina, me sentía viva, importante e interesante. Ahí no había lugar para la rutina. Y fue allí donde conocí a Harry. Harry llegó a nuestra empresa como el nuevo director creativo. Desde el primer momento, su carisma era innegable. Seguro de sí mismo, ingenioso, con ideas que siempre destacaban. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Me miraba de una manera que nadie lo había hecho en años. Una tarde, después de una reunión de equipo, nos quedamos solos en la sala de conferencias. Bromeó sobre cómo todos temían sus críticas directas, y solté una risa. Siempre pensé que eras el tipo serio, Harry, lo provoqué. Él inclinó levemente la cabeza, sonriendo de lado. Y pensabas que no sabía relajarme. Sus ojos se quedaron en los míos un instante demasiado largo. En ese momento, sentí algo que no había sentido en años. Mi corazón se aceleró. Rápidamente aparté la mirada, intentando ocultar mi repentina incomodidad. Esa noche, de camino a casa, no podía dejar de pensar en Harry. ¿Qué fue eso? ¿Solo un coqueteo inocente? ¿O algo más? Intenté convencerme de que era solo una emoción pasajera, provocada por mi agotamiento con la rutina. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de la verdad. Algo faltaba en mi vida. Y no estaba segura de si podría recuperarlo. Josh me recibió en casa con su típico «¿Cómo estuvo tu día?», sin levantar la vista de su teléfono. En ese instante, sentí algo romperse dentro de mí. Por primera vez, me pregunté seriamente. ¿De verdad quiero pasar el resto de mi vida en un matrimonio que es pacífico, pero sin vida? A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña. No podía dejar de pensar en Harry. Intenté alejar esos pensamientos, recordándome a mí misma que estaba casada. Que incluso el hecho de entretener la idea de otro hombre era incorrecto. Pero algo dentro de mí anhelaba su mirada en las reuniones. El sonido de su voz. La sensación de ser vista de una manera que no había sentido en años. En el trabajo, anunciaron una cena para celebrar el éxito de un nuevo proyecto. Harry se acercó a mi escritorio, sosteniendo una invitación en la mano. «Rachel, espero verte allí. Me encantaría conocer tu opinión sobre algunas ideas en las que he estado trabajando», dijo, entregándome la tarjeta. Su tono era profesional, pero su mirada no. Sus ojos se quedaron en los míos un poco más de lo necesario, enviándome una ola de nerviosa anticipación. «Haré lo posible», respondí, tratando de mantener la voz firme. Esa noche, en casa, le mencioné la cena a Josh. Apenas asintió. No preguntó detalles. No hubo curiosidad, ni reacción alguna. Eso me enfureció. ¿Por qué no le importaba? ¿Por qué ni siquiera fingía estar interesado en mi vida? El ambiente en la cena era relajado. Harry era el centro de atención. Carismático, encantador, con una presencia que dominaba la habitación. Pero noté algo más. Su mirada siempre terminaba encontrando la mía. Más tarde, cuando el grupo comenzó a reducirse, nos quedamos solos en la mesa. Pidió otra copa de vino y se inclinó ligeramente hacia mí. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no es realmente tuya? Su pregunta me tomó por sorpresa. Dudé antes de responder. Tal vez, ¿por qué lo preguntas? Porque luces como alguien que se está conteniendo. Pero tengo la sensación de que eres capaz de mucho más. Asterisco asterisco. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que quería admitir. Harry levantó su copa y sonrió. Por ti, Rachel. Fue un gesto simple, pero lleno de significado.
cuando la mayoría de las personas se habían ido. Harry se ofreció a llevarme a casa. Sabía que era una mala idea. Pero dije que sí. El trayecto fue silencioso, cargado de tensión. Ambos sabíamos que algo estaba pasando. Pero ninguno se atrevió a decirlo en voz alta. Cuando llegó a mi casa, no desbloqueó las puertas de inmediato. En su lugar, se giró hacia mí, inclinándose ligeramente. «Sabes que hay algo entre nosotros», susurró. «Puedo verlo en tus ojos». No tuve palabras. Sus labios estaban cerca, demasiado cerca. Podría haberlo detenido. No lo hice. Nuestro primer beso fue apasionado, prohibido, lleno de un deseo que había enterrado durante demasiado tiempo. Un fuego que ni siquiera sabía que seguía ardiendo dentro de mí. Cuando finalmente me separé de él, mi respiración estaba agitada. No dije nada. Solo abrí la puerta y bajé del auto. Al entrar a casa, mi corazón latía con fuerza. Josh ya estaba dormido, ajeno a todo lo que acababa de suceder. Me quedé de pie, mirándolo. Un sentimiento de culpa me golpeó como una ola. Pero al mismo tiempo, no podía borrar la memoria del toque de Harry. Su beso. La manera en que me hizo sentir viva. Esa noche, supe una cosa con certeza. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Después de aquella noche, supe que había cruzado una línea de la que no podía regresar. Pero en vez de detenerme, sentí una descarga de adrenalina. Una emoción intoxicante que me hacía ansiar mi próximo encuentro con Harry. La culpa se mezclaba con la excitación, creando una adicción peligrosa de la que no estaba lista para alejarme. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad. Pero cuando Harry entró en la oficina, mi corazón se aceleró. Su expresión era tranquila y segura, como si nada hubiera pasado. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, esa misma chispa volvió a encenderse. «Rachel, tenemos algunas dudas sobre la presentación. ¿Tienes un momento?», preguntó, acercándose a mi escritorio. «Por supuesto», respondí, tratando de mantener la voz firme. Trabajamos juntos en la sala de conferencias. Y cada momento a solas con él estaba cargado de tensión. Cuando su mano rozó accidentalmente la mía, una descarga eléctrica recorrió mi cuerpo. «¿Estás bien?», preguntó con una sonrisa sutil. «Sí, solo un poco cansada», mentí. Pero él podía ver a través de mí. Esa noche, mientras estaba sentada junto a Josh en el sofá, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Harry. «He estado pensando en ti todo el día. No puedo concentrarme». Una ola de emociones me envolvió. Josh estaba a mi lado, con la vista fija en la televisión. Completamente ajeno, mientras deslizaba mi teléfono debajo de la almohada. «¿Todo bien?», preguntó, sin siquiera mirarme. «Nada. Solo un mensaje del trabajo», respondí con naturalidad. Sonó tan convincente que no sospechó nada. Desde entonces, Harry y yo empezamos a escribirnos constantemente. Sus palabras estaban llenas de deseo, atención y anhelo. Todo lo que había estado ausente en mi matrimonio. Una tarde, Harry me propuso vernos fuera del trabajo. Dudé al principio, pero al final cedí. Elegimos un restaurante al otro lado de la ciudad, lejos de cualquiera que pudiera reconocernos. Durante la cena, me miró de una forma en la que Josh no lo hacía desde hacía años. Conversamos durante horas. Sobre el trabajo, nuestra infancia, nuestros sueños. Sobre cosas que no había hablado en mucho tiempo. Por primera vez en años, me sentí viva. Al salir del restaurante, tomó mi mano. «No quiero dejarte ir, Rachel», susurró. Nos subimos a su auto. Y esta vez, no nos detuvimos. Sus besos eran hambrientos. Su toque despertó escalofríos en mi piel. Me perdí completamente en él. Cuando llegué a casa, Josh ya estaba dormido. Me quedé de pie en la puerta, mirándolo. El pecho se me apretó con culpa. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en Harry. Se había convertido en lo único que llenaba el vacío en mi matrimonio. Lo único que anhelaba, a pesar de saber que podía destruirlo todo. Oficialmente había entrado en una doble vida. De día, era la esposa perfecta, apoyando a mi marido. De noche, era una mujer que no podía detenerse, sabiendo perfectamente que, tarde o temprano, todo esto se derrumbaría. Mi doble vida se volvía más peligrosa cada día.
Cada momento con Harry me hacía sentir viva. Pero al mismo tiempo, vivía con el miedo constante de que Josh descubriera la verdad. Mis excusas eran cada vez más elaboradas. Mis mentiras más frecuentes. Estaba caminando sobre la cuerda floja. Y un solo paso en falso podría hacer que todo se derrumbara. Una noche, llegué a casa más tarde de lo habitual. Josh estaba sentado en el sofá, con los brazos cruzados. ¿Dónde estabas?, preguntó, mirándome fijamente a los ojos. Me congelé. Su tono era tranquilo, pero frío. Una reunión con clientes se alargó. Mentí rápidamente, forzando mi voz a mantenerse firme. Josh levantó una ceja. Su mirada permaneció inamovible. ¿Clientes? En un restaurante al otro lado de la ciudad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía algo, pero en lugar de seguir presionando, simplemente asintió y se fue a la cama, dejándome sola con mis pensamientos acelerados. Al día siguiente, me encontré con Harry de nuevo. Elegimos un hotel a las afueras de la ciudad, donde nadie podría reconocernos. Apenas estuvimos a solas. Sentí que la tensión de mi vida real se desvanecía, aunque fuera por unas horas. «Te ves tensa», murmuró Harry, envolviéndome en sus brazos. «Josh sospecha», admití. Harry frunció el ceño. «Debemos ser más cuidadosos. Pero Rachel, no quiero perderte». Sus palabras eran sinceras, pero en el fondo sabía que este juego no podía durar para siempre. Una tarde, Harry y yo estábamos almorzando en un café, cuando vi un rostro familiar. Kelly. Era una compañera de trabajo de Josh. Y me había visto. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Pero no dijo nada. Simplemente pasó de largo, con una expresión difícil de descifrar. ¿Quién era?, preguntó Harry, notando mi repentina tensión. Alguien que conoce a Josh, susurré. Un escalofrío de realidad me golpeó. Estaba jugando demasiado cerca del borde. Esa noche, Josh actuaba extraño. Demasiado tranquilo. Demasiado observador. Hoy me crucé con Kelly, comentó casualmente durante la cena. Mi estómago se hundió. Oh, ¿sí? ¿Y qué te dijo? No mucho. Solo mencionó que te vio en un café hoy. Forcé mi respiración a mantenerse estable. Sí, estaba con un colega. Revisábamos un proyecto ***, respondí con naturalidad, esperando que sonara creíble. Josh no respondió. Solo asintió y continuó comiendo. Pero lo sentí, las grietas en su confianza habían comenzado a formarse. Cuanto más tiempo pasaba con Harry, más me daba cuenta de que esta situación no podía durar para siempre. Cada encuentro con Josh se sentía como una prueba. Una que inevitablemente fallaría. Pensé que podía tenerlo todo. La estabilidad de mi matrimonio. Y la pasión que encontraba en Harry. Pero en el fondo, sabía la verdad. El tiempo se me estaba acabando. Ya no podía dormir. Cada conversación con Josh estaba cargada de tensión. Cada mirada de Harry me hacía olvidarlo todo, excepto a él. Sentía mi doble vida desmoronándose. Las paredes se cerraban a mi alrededor. Una noche, le dije a Josh que tenía que quedarme hasta tarde en el trabajo. Pero esta vez, no me creyó. En cambio, me siguió. Me encontré con Harry en el mismo café donde ya nos habíamos visto antes. Nos sentamos cerca, riendo, compartiendo secretos. En un momento, Harry tomó mi mano. Ojalá no tuviéramos que escondernos más, dijo, con sus ojos fijos en los míos. Estaba a punto de responder, cuando, de repente, vi a Josh entrar por la puerta. Nuestras miradas se encontraron. Mi corazón se detuvo. Josh caminó directamente hacia nosotros. Su expresión era indescifrable, calma, pero peligrosa. Rachel, dijo con frialdad, nunca mencionaste que tus reuniones de trabajo eran tan íntimas. Harry retiró su mano de inmediato. Pero era demasiado tarde. Josh había visto todo. Tal vez deberíamos hablar de esto en casa, dije rápidamente, tratando de contener el pánico en mi voz. No, su tono fue firme. Hablamos de esto ahora. ¿Quién es él para ti, Rachel? Su voz era baja, pero cargada con el peso de la traición. No pude sostenerle la mirada. Harry intentó intervenir. Escucha, esto no es lo que parece.
Josh lo miró con rabia contenida. No. Digas. Una palabra. Esto es entre mi esposa y yo. Me quedé en silencio. Porque no tenía excusas. El camino de vuelta fue un silencio absoluto. Cuando llegamos a casa, Josh se sentó a la mesa. Y señaló la silla frente a él. Explícame. Busqué palabras, pero no encontré ninguna. Yo no sé qué decir, Josh. Su voz tembló entre la rabia y el dolor. ¿No sabes? Me engañaste, Rachel, y dices que no sabes qué decir. Intenté razonar, suavizar el golpe. No es lo que piensas. Su voz explotó. Entonces dime qué es. Explícame. Y en ese momento, por primera vez, vi realmente el daño que había causado. Al día siguiente, llegué al trabajo, pero Harry ya no estaba. Su oficina estaba vacía. Su escritorio, despejado. Una compañera de trabajo mencionó que había renunciado de repente. No dijo nada. Solo se fue. Sentí mi mundo derrumbarse. Harry se había ido. Me dejó para lidiar con las ruinas. Josh dejó de hablarme. Una semana después, presentó la solicitud de divorcio. Y así, sin más, todo se acabó. Mi esposo. Mi amante. Mi ilusión de una vida perfecta. Todo. Desaparecido. Me quedé sola en nuestra casa vacía. Una vez llena de calidez. Ahora fría. Extraña. Y en ese momento, finalmente entendí. Lo había perdido todo. Después de que Josh se fue y Harry desapareció. Me quedé sola. Con mis pensamientos. Con mis remordimientos. Con una casa vacía. Al principio, se sintió como una pesadilla. Como si todo lo que tenía hubiera desaparecido en un instante. Ya no podía huir. Ni de mí misma. Ni de mi culpa. Ni del dolor que había causado. Por días, intenté encontrarlo. Le envié mensajes. No hubo respuesta. Lo llamé. Su celular iba directamente al buzón de voz. La desesperación me llevó a su apartamento. Pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada. Los vecinos me dijeron que se había mudado. Fue entonces cuando me golpeó la realidad. No solo había perdido a mi esposo. También había perdido a mi amante. No podía entenderlo. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué me dejó sola con todo esto? Las cosas en el trabajo tampoco mejoraron. Mis colegas murmuraban a mis espaldas. Sentía sus miradas. Su juicio silencioso. Hasta que mi jefe me llamó a su oficina. Rachel, no sé todos los detalles, comenzó, pero esta situación está afectando al equipo. Tal vez deberías tomarte un tiempo. Asentí. Estaba demasiado avergonzada para discutir. Una noche, reuní el valor para escribirle a Josh. ¿Podemos hablar? Quiero explicarte. Su respuesta llegó de inmediato. No hay nada que explicar. Ya presenté la solicitud de divorcio. Eso fue todo. No más oportunidades. No más segundas oportunidades. Era verdaderamente el final. Sola, comencé a hacerme las preguntas reales. ¿Por qué fui infiel? ¿Por qué no intenté arreglar mi matrimonio en lugar de destruirlo? Empecé a ver a un terapeuta, con la esperanza de encontrar respuestas. A través de esas sesiones, descubrí algo doloroso. No era solo sobre Josh. El problema era yo. Había buscado en Harry lo que sentía que faltaba en mi matrimonio. Pero la verdad era aún más dura. Yo estaba perdida mucho antes de que él apareciera. Los meses pasaron. Vendí la casa. Me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad. Me uní a un grupo de apoyo para personas divorciadas. Por primera vez en mucho tiempo. Me sentí comprendida. Una noche, una mujer del grupo dijo algo que se me quedó grabado. No podemos cambiar el pasado. Pero podemos hacernos responsables de nuestro futuro. Sus palabras se convirtieron en mi guía. Esta vez, decidí escribir un nuevo capítulo. Sin mentiras. Sin traición. Y sin huir de mí misma. Habían pasado 6 meses desde que mi vida se desmoronó. Ya no era la Rachel que se escondía detrás de la fachada de una vida perfecta. Todo lo que había vivido me obligó a reevaluarme. Mis prioridades. Mis errores. La persona en la que realmente quería convertirme. Una mañana, después de regresar de mi grupo de apoyo, revisé mi buzón y encontré una carta. Era de Harry.
Mis manos temblaron mientras abría el sobre. Rachel, sé que desaparecer de tu vida fue injusto. Pero tenía que irme. Me di cuenta de que nos convertimos en parte de algo. Que nunca estaba destinado a terminar bien. Mereces más que una relación oculta. Espero que encuentres paz en tu vida. Harry. Leí la carta una y otra vez. Era nuestro adiós final. Y, extrañamente, no sentí rabia ni resentimiento. Solo una profunda tristeza y una silenciosa gratitud. Por lo menos, se había despedido. Desde nuestra separación, Dos y yo no habíamos vuelto a hablar. Pero un día, lo vi en un café. Estaba con otra mujer. Reían. Se tomaban de la mano. Al principio, sentí una punzada de celos. Pero luego me di cuenta. Él había encontrado su felicidad. Respiré hondo y me acerqué. Hola, Josh. Él levantó la mirada. Rachel. Hola. Fue incómodo. Pero ambos sabíamos que era necesario. Solo quería decirte que lo siento. Por todo. No te merecías eso, asterisco asterisco. Josh me miró por un instante antes de asentir. Gracias, dijo simplemente. Espero que tú también encuentres lo que estás buscando. Fue una conversación corta. Pero cerró el capítulo que habíamos dejado inconcluso. Comencé a dar clases de yoga en un centro de bienestar. Se convirtió en mi forma de sanar. De reconstruirme. Física. Emocional. Y mentalmente. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en equilibrio. Conocí nuevas personas. Descubrí nuevas pasiones. Y redescubrí un propósito en mi vida. Una tarde, durante una de mis clases, noté un grupo nuevo de estudiantes. Entre ellos, un hombre me sonrió. Sonreí de vuelta. Fue un momento simple. Nada más. Pero me hizo darme cuenta. Estaba lista. No puedo cambiar el pasado. Pero ahora entiendo que cada error, cada desamor, cada elección, me moldeó en la persona que soy hoy. Ya no me escondo detrás de ilusiones. Vivo con honestidad, conmigo misma y con los demás. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que realmente importa. Gracias por ver. Por favor, suscríbete a nuestro canal Historias Estelares. Subimos nuevos vídeos todos los días. Gracias por tu apoyo.